Nacemos para vivir. Por eso, el capital más importante que tenemos es el tiempo. Es tan corto nuestro paso por este planeta que es una pésima idea no gozar cada paso y cada instante, con el favor de una mente que no tiene límites y un corazón que puede amar mucho más de lo que suponemos. Facundo Cabral. Con esta frase les damos la bienvenida a este lindo conversatorio que vamos a tener hoy, la muerte, el duelo y la pérdida, reconociendo la vida. Hoy es una noche muy bonita, como dice conversatorio, queremos la participación de ustedes, los vamos a estar leyendo activamente, entonces si quieren escribir cualquier cosa, los doctores los van a estar leyendo, nosotros los vamos a estar leyendo y vamos a estar dándoles consejos y hablando sobre la muerte y la vida. Muy buenas noches, doctor Ricardo y doctor Andrés, ¿cómo están? Buenas noches, María Paula. Un saludo a toda la audiencia. Obviamente hoy tocando un tema de bastante importancia y bien complejo de manejar por todo lo que implica en sí hablar de la muerte, ¿no? No solo desde el punto de vista científico, sino también desde nuestras creencias religiosas, desde el punto de vista filosófico. Bueno, es un tema que no es fácil y vamos a tratar obviamente esta noche con mucho respeto con todos nuestros pacientes y las personas que nos están escuchando, nos están viendo. La idea es que podamos transmitir pues un mensaje de liberación y de que nos ayude a superar este tema de proceso de la muerte que no es fácil. Yo también recuerdo una frase que decía Facundo Cabral, decía que el día en que él le llegara a su muerte, esperaba que lo cogiera bien vivo, ¿no? Entonces, por eso la conexión de la muerte y la vida es tan importante en este conversatorio de hoy. Así es, doctor Oh, Ricardo. Doctor Andrés, ¿cómo estás esta noche? Buenos. María Paula, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Ricardo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. A todas las personas que nos siguen en esta noche, la verdad es muy grato compartir nuevamente, como bien lo decía Ricardo, con un tema bastante sensible. Nos produce mucha piquiña, nos produce incomodidad, nos produce mucho recelo hablar del tema de la muerte. Y como bien lo decía Ricardo, es un tema que tiene muchas implicaciones, es un tema que tiene acepciones filosóficas, acepciones religiosas, acepciones espirituales, culturales. Es decir, hay un sinnúmero de situaciones que emergen de este tema de la muerte y el duelo. Curiosamente, y compartimos con las personas que nos siguen, hablábamos antes de ingresar a este conversatorio con Ricardo, que como amigos y como profesionales es la primera vez que nos sentamos a hablar de la muerte, porque siempre hemos hablado de la vida de nuestros pacientes, de las enfermedades de nuestros pacientes, de cómo podemos apoyarlos, de cómo podemos buscar soluciones, pero quizás nunca nos habíamos detenido a abordar un tema tan cotidiano, pero como al que todos le hacemos el feo. Entonces, queremos en esta noche hacer un acompañamiento y como bien lo mencionabas, María Paula, estaremos muy pendientes del chat porque sabemos que hay muchas inquietudes al respecto. Y el objetivo, como lo mencionaba Ricardo, es que podamos, a través de este compartir del día de hoy, dar unas herramientas que nos permitan edificarnos para seguir viviendo nuestra existencia, porque finalmente en algún momento tendremos que confrontarnos a la pérdida de un ser amado o a la propia pérdida de nuestra existencia. Entonces, por eso la muerte es un renacer cuando nos sentamos a ver ciertas posturas. Entonces, esperamos que esta conversación de esta noche sea muy provechosa y como lo mencionabas, María Paula, que vamos a estar muy pendientes ahí del chat para hacer este acompañamiento en esta noche. Así es, doctor Andrés. Volvemos a repetir, estaremos muy pendientes, dejen todos sus comentarios, los estaremos leyendo. Y vamos a empezar con una pregunta que quizás ha cambiado un poco el concepto por el momento que estamos viviendo, y es, ¿qué es la muerte, doctor Ricardo? Bueno, la muerte, como decíamos anteriormente, podemos definirla de muchas maneras. Desde la parte científica, como médicos, pues ese es el fin o la culminación del proceso vital de nuestras vidas. Es cuando se suspenden todas esas funciones vitales de nuestro organismo
y por una razón que puede ser por una enfermedad o por una lesión, un daño de un órgano muy severo, puede llevarnos a perder esa vitalidad y esa energía que nos da la vida. Obviamente las causas de muerte, pues la mayoría son por enfermedad o por un tema también de muerte accidental o una muerte violenta. Eso también nos puede llevar a la muerte por una lesión, un daño de un órgano que ya deje de funcionar. Obviamente ya desde el punto de vista energético, hablándolo también como médicos integrales, es la pérdida también de esa energía vital, ¿no? Y también ahí uno entraría como a hablar o a conectar esa pérdida de esa energía vital con la pérdida de esa parte inmaterial que todos escuchamos en alguna ocasión y que llamamos el alma o el espíritu, que es algo que es algo inmaterial, que conocemos, pero que realmente, o que escuchamos hablar de eso, pero que realmente no entendemos muchas veces lo que significa, ¿no? Entonces, hay una ley de la termodinámica, una ley de la física, que habla de la ley de la conservación de la energía, y dice que la energía no se pierde, no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, ahí es donde invitamos también como a empezar a reflexionar un poquito acerca de esta pérdida de la vida, si realmente esa pérdida es la energía, de esa energía vital, realmente esa energía no se pierde nunca, sino que se transforma en algo diferente, ¿no? Se dice una frase que se nace para morir y se muere para nacer, ¿no? Nosotros nacemos al mundo físico y morimos en cierta forma al mundo espiritual, y al morir, morimos al mundo físico y nacemos al mundo espiritual que pues ya está muy conectado eso con nuestras creencias y pues, principalmente religiosas, ¿no? Así es. Quisiéramos preguntarles a nuestros espectadores, para ustedes, ¿qué es la muerte? ¿Qué concepción tienen de ella? ¿Qué les han enseñado desde chiquitos? Mientras tanto, vamos a escuchar la respuesta del doctor Andrés. Bueno, fíjense que tenemos, digamos que esa mirada de la muerte desde lo que conocemos de ella, el fin, ¿no? Y entonces uno podría ser muy facilista diciendo, la muerte es el fin de todo. Bien mencionaba Ricardo que hay diferentes aspectos cuando abordamos este tema de la muerte. Por ejemplo, el concepto termodinámico, donde fíjense que muchas veces nos esforzamos por encontrar el equilibrio. Todos queremos ser equilibrados, ¿no? Y hacemos muchas cosas para equilibrarnos. Y yo les digo a mis clientes que eso no es tan sano, porque cuando nosotros alcanzamos el equilibrio termodinámicamente hablando, estamos muertos. Entonces, lo que tenemos que aprender es a vivir en ese caos. Y traigo aquí a colación la palabra vivir, porque es que les digo, y como lo mencionaba Ricardo, cotidianamente a las personas con quien comparto, pacientes, amigos, que la muerte es un nacimiento. ¿A qué? No tenemos ni idea, porque como bien lo mencionaba Ricardo, es ese paso cuando lo vemos desde la parte energética, de que somos energía y que si se aplican las leyes energéticas, pues en algo nos tendremos que transformar. Solo que no sabemos en qué nos vamos a transformar. Y les digo a mis pacientes que ese es uno de los grandes líos con la muerte, porque habitualmente a los seres humanos nos encanta tener certezas. Todo queremos saberlo, pero no sabemos qué hay cuando damos ese paso a la pérdida de ese proceso biológico de este cuerpo. Entonces, simplemente el vehículo se apagó, pero esa esencia va a trascender a qué no sabemos. Y fíjate que ese concepto de la muerte ha cambiado a través de la existencia de los hombres, porque finalmente, digamos que es un concepto que va anclado mucho del tema cultural y de las creencias religiosas, filosóficas. Antes del siglo XVII había una figura que se llamaba la muerte amaestrada. ¿Y qué quería decir eso? Que las personas como que decidían en qué momento y sabían claramente cuándo era su momento para morir. Es decir, no lo veían como algo trágico y catastrófico, sino lo asumían como parte de un proceso vital. Y la gente estaba en sus casas y se preparaba para ese momento de la muerte, y había reunión familiar y había despedidas. Posteriormente del siglo XVII, empezamos a ver en la muerte desde un concepto religioso el sufrimiento, el condenado, el juicio, y cambian muchas de esas perspectivas.
Entonces ya el que la gente se muriera en las casas como que no era tan bien visto y empieza ese juicio ahí en el que ya es un tercero el que decide en qué momento vas a morir. Fíjate que previo a esto la gente lo asumía y entendía, listo, estoy enfermo, me voy preparando para un proceso o voy a la guerra, tengo un alto riesgo de morir. Ya de ahí, del siglo XVII en adelante, el médico generalmente es el que le dice, a usted le queda tanto tiempo. Y entonces ya la gente como que se siente condenada por ese concepto. Fíjate que hasta el siglo XVII, XVIII más o menos, digamos que ese proceso ritual de la muerte era hasta un proceso de trascender la vida, es decir, de entender que eso tendría que llegar en algún momento y que nos cambiaría. Totalmente. De ahí en adelante empezamos con muchos ritos. Por ejemplo, en algún momento se empieza a tapar la cara de los cadáveres, porque ya no es bien visto que veamos esas caras. Y ya, por ejemplo, ese proceso que se hacía con los niños, de llevarlos y hacerles entender, mire, ya no va a estar esta persona acá porque falleció, pues eso ya no está bien visto tampoco. Los niños hay que alejarlos, a los niños hay que taparles, a los niños hay que quitarles ese dolor porque es que esto duele. Entonces, fíjate que esa construcción del proceso de muerte ha sido también un constructo histórico que ha ido anclado de muchas cosas y siempre tenemos que rescatar de todo esto que es el final al que todos vamos a llegar. Y por eso lo importante de esta noche de entender que a pesar de esos dolores que podamos tener frente a los procesos de muerte, como lo hemos compartido en otros conversatorios, es ¿dónde voy a pararme a ver estas situaciones? En el dolor, el sufrimiento, la adversidad y la postura en que puedo ser una víctima o voy a aprender de todas estas situaciones que se me plantean a través de este momento que indiscutiblemente es difícil y doloroso, porque es que no podemos pensar que esto es como quitarse un cassette y ya pasó, no, es un proceso difícil y por eso la palabra duelo de la que ya vamos a hablar más adelante. ¿Estoy viendo? Así es. También es una cosa cultural y de educación, ¿no? Que se debe enseñar desde pequeños. Vamos a leer unas respuestas que nos dieron nuestros espectadores. Dice Angélica Monastoque, personalmente le tengo respeto y miedo. Morir es dejar de existir en el mundo material. Blanca Aurora Noval dice, ¿por qué le tiene miedo uno a la muerte, sabiendo que nos llega a todos? Dice otro espectador, es un paso hacia otra dimensión. Es el abandono de lo físico a lo espiritual, pero con incertidumbre al abandonar el plano físico. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿el duelo y la pérdida tienen el mismo significado, doctor Andrés? Bueno, fíjate que estaba retomando los comentarios que estabas haciendo, María Paula, y fíjate, empiezan a emerger aquí cosas muy, muy interesantes. Personalmente le tengo respeto y miedo. Morir es dejar de existir en el mundo material. Fíjate que esa percepción del miedo de la muerte, les digo a mis pacientes, muchas veces está ligada también al miedo a existir, a las cosas que vamos viviendo en el día a día. Vuelvo a algo que compartí anteriormente y es las certezas. Fíjate que cuando tú vas a comprar un producto en el supermercado, quieres saber cuánto te cuesta exactamente. Cuando tú vas a comprar un producto, algo que te beneficie, quieres tener esa certeza de cuáles van a ser las ventajas de adquirir este producto. Frente a esta situación no tenemos ninguna certeza. Entonces, por eso cotidianamente les digo a mis pacientes que tener miedos es normal. Todos los seres humanos tenemos miedos, pero vivir con miedos no es una opción. De tal forma que tenemos que empezar a confrontarnos con esos miedos. Si yo entiendo que mi proceso es finito, es decir, ninguno de nosotros y mis pacientes, si me están escuchando, saben que les digo que de aquí de este mundo nadie va a salir vivo, porque todos nos vamos a morir y confrontarnos con eso es muy complejo, pues uno empieza a vivir su vida con mayor intensidad. Con frecuencia genero reflexión en mis pacientes y les digo, mire, es muy curioso que antes no teníamos tantas medicinas, no teníamos tantos especialistas, no teníamos tanta tecnología, pero la gente se moría más viejita, menos complicada. Hoy en día tenemos más cantidad de cosas, acceso, pero nos estamos muriendo más jóvenes. Curiosamente les digo, mire, los abuelos no tenían Facebook, no tenían WhatsApp, no tenían toda esta tecnología que tenemos hoy en día, iban a compartir con los amigos y la pasaban muy bien y no tenían preocupaciones
se ocupaban del día a día. Hoy en día andamos ya 10 años adelante pensando en cómo será mi vida 10 años adelante y nadie tiene esa certeza. Entonces, fíjate que compartían también aquí y decían que, bueno, ese pasar a un plano, a una dimensión completamente diferente, fíjate que empiezan a emerger aquí esas concepciones personales de lo que es. Fíjate que desde una visión religiosa algunos podrán pensar en paraísos, en infiernos, desde una concepción de gnóstica, entonces podemos pensar que no hay nada y que simplemente ese es el fin. Y cada uno de esos procesos es valiosísimo, porque no hay dos procesos exactamente iguales para enfrentar a la muerte y el duelo. Y esto pues me lleva a empezar a hablar de lo que me preguntabas específicamente, que si es lo mismo un duelo que una pérdida. Fíjate que cuando hablamos de pérdida, significa que nos estamos desprendiendo de algo, independiente de ese algo. Puedo perder un objeto que amo, puedo perder una relación, puedo perder dinero. Es decir, la pérdida significa algo que era mío, ya no lo tengo. Cuando hablamos de duelo, empezamos a hablar es de un proceso psicológico en el cual yo empiezo a asumir esa pérdida. Entonces empiezo a entender claramente que eso que era mío, y lo pongo entre comillas mío, porque fíjate que emerge ahí el ego, y cuando hablemos más adelante de la muerte y el ego, entonces yo no puedo permitir que tú te mueras. ¿Por qué te moriste si tú eras mi amor? ¿Por qué te moriste si tú eras mi mamá? Tú no me puedes abandonar, tú no me puedes dejar. Entonces, cuando hablamos de duelo, empezamos a entender que esa dinámica de un proceso psicológico individual de aceptar esa pérdida es lo que me permite empezar a elaborar que mi vida se vea de una forma completamente diferente. Totalmente. ¿El doctor Ricardo quiere añadir algo a esta pregunta? Sí, claro, como dice Andrés, totalmente esas dos palabras, duelo y pérdida, pues obviamente tienen un significado similar, pero lo que dice Andrés es muy claro de que el duelo ya es la parte psicológica de yo cómo asumo esa pérdida, ¿no? El significado de duelo es como de dolor, ¿no? Viene de dolor, de sufrimiento, de penar, ¿sí? Y la pérdida, pues sí es, en cierta forma, estoy perdiendo algo que me pertenece, ¿sí? Estoy perdiendo algo mío. Y nosotros presentamos diferentes tipos de duelo y de pérdida durante toda nuestra existencia. Tenemos pérdidas de cosas materiales, de trabajos, de relaciones, ¿sí? Y no solo de seres queridos, ¿no? Perdemos etapas de la vida, pasamos de una etapa a otra. Y el tema es que no nos han enseñado a morir, como yo le digo, a morir en vida, o sea, a morir a ese tipo de cosas a las que nos aferramos, o sea, a superar esas pérdidas. Es muy difícil y muy complejo en esta sociedad tener una pérdida material, una pérdida de un trabajo, es algo que elaboramos un duelo que es muy complicado. No solo es en la muerte de una persona, eso lo veo mucho yo en las relaciones, en los pacientes, cuando no pueden soltar una relación, una persona, ¿sí? Cuando no se dan cuenta que muchas veces ese ciclo se terminó y lo quieren seguir forzando, y el duelo sí se vuelve una situación mucho más compleja y más sufrida. Entonces, esa forma en que yo voy a enfrentarme a ese duelo y a esa pérdida, y a soltar ese tipo de cosas, aprender a soltar y a morir a esas cosas, a cambiar, ¿no? Que es el gran temor de muchas personas, es lo que nos hace tener un duelo mucho más sufrido, mucho más difícil, sobre todo cuando está muy conectado con el apego, porque realmente muchas veces confundimos apego con amor, ¿no? Y el apego es una relación que está muy, muy relacionada con la dependencia. Entonces, por eso hay muchas personas que cuando tienen una pérdida, pues ya sea de una persona que muere en su vida o una persona que ya no va a estar más en su vida por alguna situación, ese apego es una cosa muy complicada de manejar, muy difícil porque esa persona generó una dependencia de esa otra persona. Entonces, eso es algo que me parece que no nos ayuda a procesar cualquier duelo en nuestra vida, ¿no? Así es. Y hablando del apego, doctor Ricardo, Claudia Marcela Barreto nos pregunta, ¿qué relación hay entre el duelo y el apego? Pues es una relación
como decía anteriormente, muy conectada, porque es que si yo llevo una relación de apego y no de amor, porque el amor es liberador realmente, el amor que nos han enseñado a nosotros es el amor tiene que ser apegado, que tiene que ser dependiente, ¿sí? Realmente. Y ese es el error grave que tenemos a la hora de amar, porque amar es liberar también, ¿no? Entonces, cuando yo estoy apegado a una relación o a una cosa, incluso a cosas materiales, ¿no? Hay personas que les duele muchísimo más perder una cosa material que a veces de pronto la vida de una persona, ¿no? Y eso les queda por muchísimo tiempo y elaborar ese duelo y ese proceso es mucho más complicado cuando tú estás apegado a cuando tú realmente amas, lo sueltas y lo liberas. Obviamente ese proceso de soltar y de hacer el tema de entender y comprender la pérdida de algo de una persona es un proceso que es muy particular de cada quien y cada persona lleva su tiempo en hacerlo. Es decir, no hay un tiempo ideal para hacer un duelo, que es lo que muchas veces algunas personas creen, ¿no? Totalmente. Doctor Fonseca, ¿quiere agregar algo a esta relación? Sí, fíjate que estaba leyendo aquí el chat y complemento con otra pregunta que hay aquí, con un comentario que es de Marta Isabel Rodríguez. Dice, el miedo a la muerte es más el miedo a dejar a nuestra familia, en especial a los hijos. Fíjense cómo emerge aquí esa relación filial del apego. Y es importante empezar a entender, como lo decía Ricardo, que el amor es sanador y el amor es liberador. Fíjense que como papás, todos los días damos lo mejor por nuestros hijos. Como papás, nos entregamos en cuerpo, mente, alma y corazón a ellos. Y les digo a mis pacientes, mire, en algún momento tendremos que hacer ese proceso de soltarnos y de entender que cada quien tiene que seguir su propio camino. Eso es el desapego. Esta mañana compartía con alguien y le decía, mira, hay algo que se llama el síndrome del nido vacío y es cuando los hijos se van de la casa y eso es un duelo, porque es que toda la vida me brinqué en cuerpo, me brindé en alma, mente, cuerpo y corazón a esos seres y ya no están, empezaron a vivir su propia existencia y eso le pega muy duro a muchos papás porque ya no encuentran su razón de existir. Entonces, fíjense que cuando empezamos a hacer esos procesos desde el amor, y lo comparto desde una experiencia netamente personal, mi hijo mayor tiene 12 años, el menor tiene 11, y ellos me lo han preguntado, papi, ¿y qué vamos a hacer el día que tú te mueras? Mi respuesta ha sido sencilla, amores, hay que cremar ese cadáver porque ahí ya no está papá, ahí está el cuerpo que el universo le prestó a papá para existir y para trascender, pero papá se queda en sus corazones y en todas las vivencias, entonces ustedes creman ese cadáver, hacen su proceso de duelo y siguen siendo felices, porque como papá no quiero a mis hijos anclado de un proceso de dolor porque ya no estoy ahí. Entonces, por eso, fíjate que son procesos de los que tenemos que empezar a construir desde niños. En estos días alguien me preguntaba que cómo se le decía a un niño que un ser amado había fallecido. Y yo le decía, mira, hay que decirse la verdad. Eso no es que se quedó dormido, porque si no va a empezar a tener pesadillas y no va a querer dormir y va a empezar a tener insomnio porque va a pensar que cada vez que se duerma le va a pasar eso. Le decía, no, mira, hay que decirle que esa persona, su cuerpo dejó de funcionar. Hay que decirle que con inmenso amor lo vas a acompañar y que va a estar muy bien y que nunca le va a hacer falta nada. Porque fíjate que si entramos desde el miedo a acompañar esos procesos de duelo que son difíciles, porque es que eso es indiscutible, pues vamos a terminar postergando muchas veces esos procesos. Cada proceso de duelo es diferente, no hay dos personas que sientan lo mismo y hay factores que influyen indiscutiblemente en esos procesos de duelo. Entonces, por ejemplo, el vínculo que pueda tener una persona con la persona que se va con el fallecido, pues es fundamental. No es lo mismo que a mí me digan, se murió el señor de la esquina, a que me digan, oiga, se murió su hermano, oiga, se murió su papá. Ese vínculo es fundamental para poder elaborar ese proceso de duelo. También factores como, por ejemplo, una muerte violenta a una muerte que en la persona estaba enferma y se va uno como haciendo ese preduelo en el que entiende que esa persona está sufriendo, que se está desgastando. Es decir, fíjate que son situaciones diversas.
El acompañamiento, por ejemplo, que también pueda tener una persona, no es lo mismo una persona que vivía sola con otra a una que tiene un núcleo familiar. Entonces, fíjate que muchas de esas cosas que construimos alrededor de la muerte y del duelo, pues tienen que ver con situaciones particulares de cada uno, y por eso vuelvo y reitero, no hay dos duelos iguales, no hay duelos buenos, no hay duelos malos. Simplemente reitero lo que compartí hace un rato, es un proceso de aceptar que ya no estamos con esa persona que compartimos un tiempo, y es como una herida, les digo a mis pacientes, tarda tiempo en cicatrizar, cicatriza, claro, puede que quede una cicatriz ahí, pero pues no tiene que estar doliendo siempre como el primer día. Por eso hay que enfrentarlo como un proceso. ¿Mm? Así es. Quisiéramos seguir con esta pregunta, ya que estamos hablando sobre la vida y en la muerte. ¿Cómo se puede reconocer la vida en la muerte, doctor Ricardo? Bueno, yo digo que cada pérdida es una pequeña invitación para despertar y ver la vida como realmente es. Uh-huh. Yo pienso que cuando nos llega la muerte de un ser querido, bueno, de una persona cercana, eso nos invita a ver que a veces no estamos viviendo la vida y que estamos aplazando todas las cosas para un día en que va a llegar la vida como queremos vivirla y empezar a pensar solo en nuestros sueños, ¿sí? Entonces, nos damos cuenta que definitivamente estamos perdiendo el tiempo del presente y estamos aplazando vivir por estar proyectando nuestra vida y haciendo ilusiones que seguramente cuando alguien muere, uno dice, oiga, ¿yo por qué no hice eso cuando él estaba aquí? ¿Sí? ¿Por qué no lo viví en ese momento cuando podía vivirlo y no esperar a que la persona no esté? ¿Sí? Entonces yo pienso que eso es una invitación a vivir realmente. La muerte creo que es una enseñanza más para la persona que se queda viviendo que para la persona que muere, porque la muerte en sí es liberadora. La muerte libera a una persona del dolor y del sufrimiento, seguramente de una enfermedad que de pronto pues de la enfermedad que lo llevó a la vida, en el caso de una persona con alguna patología, pues. Entonces, es una invitación realmente a que hay que vivir el aquí y el ahora y no aplazar la vida. No estamos viviendo el día a día, estamos aplazando nuestra vida precisamente para el momento en que llegue a ser como nosotros queremos. Y eso es vivir prácticamente en el futuro y no estamos viviendo en el aquí y en el ahora, que es en el presente. Entonces yo pienso que cada vez que perdamos algo o alguien, nos debemos preguntar realmente si estamos viviendo nosotros como quisiéramos. Así es. ¿El doctor Fonseca quiere agregar algo? Claro, fíjate, María Paula, que estaba evocando algo que hablaba Ricardo antes de que iniciáramos el conversatorio, y fue que a mí me encanta el tema de la muerte. Es decir, como médico quizás uno debería decir, oiga, a mí me encanta la vida. ¿Mm? Y eso es lo que hacemos todos los médicos, luchar porque nuestros pacientes tengan calidad de vida. Pero cuando tú te empiezas a enamorar de la muerte, y lo hablo así como un enamoramiento, ese enamoramiento inmediatamente te lleva a vivir tu vida a plenitud, como lo decía Ricardo, en el hoy, en el aquí y en el ahora. Porque entiendes que en algún momento se va a dar ese proceso finito. Y entonces cuando llegue ese proceso, que tú tengas todas las condiciones de decir, ah, esto fue lindo, se disfrutó y no se quedó ningún pendiente por ahí. Fíjate que estaba leyendo por aquí el chat y dice Dorael Fonseca, ¿cómo explicar que se está muerto en vida? Entonces piense que hay muchas acepciones a esa pregunta. Una de ellas, por ejemplo, desde el término netamente médico, fíjense que cuando hablamos, por ejemplo, de la muerte, y lo decía Ricardo al principio, hablamos de la cesación de las funciones biológicas, pero en medicina también podemos hablar de que una persona está muerta en vida cuando está conectada a una cantidad de aparatos en cuidados intensivos o en cuidados paliativos en su casa y ya no tiene actividad cerebral. Es decir, su cerebro dejó de funcionar, ya no controla toda esa corporalidad, no hay una interacción con el medio
y es lo que en medicina se conoce como muerte cerebral. Los médicos realizamos una serie de pruebas para buscar unos reflejos y cuando ya no están esos reflejos se decreta esa muerte cerebral. Y entonces les digo a mis pacientes, eso tiene un objetivo desde hace aproximadamente 40, 50 años cuando se empezaron a dar los trasplantes, porque no somos donantes habituales de órganos para que otras personas puedan vivir cuando ya nosotros no tendremos esa posibilidad. Entonces se empezó desde la medicina a evaluar ese concepto de muerte clínica y desde ahí, digamos que podría uno decir, médicamente se está muerto en vida en esas condiciones. Pero también uno podría hablar de condiciones espirituales y emocionales en la cual una persona se quedó anclado en el dolor, en el sufrimiento y su vida se está convirtiendo en una permanente situación difícil, porque ya no estamos teniendo gozo interior, ya no estamos teniendo esa vitalidad. Hace algunos días, y me excusan, pero es que yo comparto mucho de las experiencias que vivo en el día a día, le decía a alguien, mira, tú tienes un miedo gigantesco a esta situación de salud que llamamos pandemia en estos momentos y tu vida se quedó en pausa hace 7 meses. ¿Y por qué? Porque estamos en una cantidad de miedos, de pánicos que se nos olvidó vivir. Es decir, nuestra esencia se perdió. Entonces, muchas veces nos quedamos anclados de los procesos de dolor, de los procesos de sufrimiento, porque no hacemos esos procesos de duelo para trascender esa situación. Fíjate que en los procesos de duelo, eso tiene diversas fases y al final, digamos que la fase final de un proceso de duelo es la aceptación. Yo acepto que ya tú no estás a mi lado, pero entiendo que era un proceso que se iba a dar tarde o temprano. A veces los seres humanos somos egoístas. Muchas veces con pacientes que he compartido a través de los años les digo, mire, es cierto que usted preferiría morirse antes que su pareja, cierto que usted preferiría morirse en esta situación y que usted no tenga que vivir ese dolor que se supone que se va a vivir. Entonces, fíjate que son muchas las cosas que vienen allá ancladas y por eso vuelvo y retomo la pregunta que hacías, ¿cómo podemos ver la vida en la muerte? Yo siempre lo he entendido como una oportunidad de crecer. Fíjense que no hay muertos malos. Yo nunca he visto un funeral donde hablen mal del muerto. Todos los muertos son buenos. Y entonces yo digo, mire, si uno es capaz de rescatar esas cosas buenas de la persona que ya no está, pues fíjense que al principio del conversatorio hablábamos, por ejemplo, de la cultura mexicana, que a mí me encanta esa percepción que ellos tienen, que hasta tienen la celebración del Día de los Muertos, porque es, mira, yo me quedo con lo mejor de lo que compartí contigo. Yo me quedo con las cosas lindas y buenas que viví a tu lado y asumo este proceso de una forma que desde el amor me permita seguir viviendo mi proceso, porque todo lo que compartimos fue maravilloso, pero ya no estás y yo tengo que seguir en el proceso mío. Así es. Y hablando de esto, me gustaría traer este comentario que dijo Leonardo Sanabria, que es muy tranquilo para este momento. Dice, hace poco murió un familiar y no lloré. Me sentí tranquilo y feliz. ¿Es normal no llorar? Pues mira, yo pienso que cada persona elabora su duelo a su manera, ¿no? Y realmente una persona que seguramente no llora, bueno, hay que mirarlo desde dos ópticas. O la persona puede estar reprimiendo de pronto la parte emocional, ¿no? De expresarla, porque pues igual el llanto hace parte del duelo y es muy importante que lloremos cuando lo vemos necesario, cuando lo sentimos realmente, ¿sí? Pero sí puede que la persona haya vivido algo satisfactorio, como habíamos dicho anteriormente, que no aplazó, no dejó cosas pendientes, no dejó nada con esa persona que falleció. Entonces, realmente es una persona que no va a sentir esa necesidad y que va a manejar el duelo de una forma diferente. A veces uno puede observar ese tipo de cosas como si fueran una persona que fuera insensible realmente, ¿no? Pero no es insensibilidad. Yo creo que es una persona que se ha desensibilizado porque vivió su proceso con la persona que falleció y lo vivió, pues me imagino que con toda su intensidad, ¿sí? Y lo expresó y no quedó nada pendiente, porque es que realmente, como decía anteriormente Andrés, las personas que dejan pendientes con familiares que no hice, que debía haber hecho, lo que te digo,
como decía anteriormente también, los que aplazaron el presente por dejarlo para un futuro que nunca llegó, que esos sueños se acabaron porque pues realmente nunca se llevaron a cabo, son las personas que resultan sufriendo mucho más, ¿no? Y Totalmente. obviamente como también la relación de apego, como yo te decía anteriormente, que también impide que haga uno un proceso de duelo lo más armoniosamente posible. Si esa persona no tuvo una relación de apego con esa, sino que lo amó, lo aceptó, valoró todo lo que esa persona hizo en su vida, aprendió y siguió adelante. Realmente elaborar el duelo en cada persona es diferente y en algunas personas va a durar un tiempo más largo, va a ser un tiempo que va a ser con sufrimiento y todo eso, pues dependiendo de cómo son sus creencias, de su carácter, de las condiciones de su familia, bueno, de muchas otras cosas, ¿no? Pero yo pienso que el llanto, como una pregunta también que habían puesto aquí en el chat ahorita, que leí, que si es malo llorar mucho cuando se muere una persona, no, para nada. El llanto es algo que tiene que sacarse y tiene que expresarse, nunca se debe reprimir. El llanto hace parte de todo ese proceso de duelo. Yo le digo a los pacientes también, para eso están las lágrimas, ¿no? Las lágrimas son para llorar, precisamente, tienen su función, ¿no? Entonces, llorar mucho, llorar poco, pues realmente eso es muy relativo. Cada persona va a hacer su proceso y si tiene que llorar mucho, pues tiene que hacerlo, ¿no? Eso de decirle a las personas que no llores, que eso no es, que eso no está bien llorar y generarles esa como represión de esa emoción, yo pienso que no es una buena forma de hacer un duelo, de elaborarlo de la mejor manera. Entonces hay que permitirse sentir todo ese tipo de emociones, ¿no? Ya que estamos hablando del tiempo, Lina Corrales pregunta, entiendo que para todos el duelo es diferente, lo que estábamos hablando, pero ¿cuál es el tiempo que se considera normal, entre comillas, para hacer este proceso de duelo? Ok. Bueno, fíjate, María Paula, lo lindo de este conversatorio, de estar compartiendo en tiempo real con las personas que nos van escribiendo. Y mencionaba Ricardo el comentario de Mónica Traslaviña que dice, quiero preguntar si es verdad que llorar mucho por la persona que murió impide que avance en mi proceso de duelo. Y contrasta con el comentario de Leonardo. Y esto, digamos que estas dos polaridades, estos dos extremos, nos lleva a entender algo. El duelo es un proceso individual, es decir, no hay dos procesos iguales. Fíjate que hablaba Ricardo del llanto y de las lágrimas, y yo les digo a mis pacientes, mira, si alguien te dice que no llores, cierra tus oídos y llora todo lo que tengas que llorar, porque es normal que tengas que sentir eso. Listo, como decía Leonardo, no tengo ganas de llorar, pues no hay que forzar, cada proceso es individual. Ahora, ¿cuánto tiempo es normal? Entonces, fíjate que, digamos, desde la parte médica, desde la parte psicológica, entendemos que un proceso de duelo normal puede durar entre 3 meses y 6 meses. Es decir, ese es un tiempo normal para hacer todo ese proceso de desapego, de entender, de aceptar. Fíjate que el duelo lleva varias etapas. La primera etapa es la negación. Es decir, yo no acepto que esto pasó. Después viene una etapa que es la rabia. Entonces estoy buscando culpables. ¿Por qué se murió? Esos médicos son bien malos, no lo atendieron, las EPS. Busco un culpable, a alguien tengo que echarle la culpa y es esa etapa de la rabia, para finalmente entrar en una fase de negociación, es decir, como que bueno, sí, tocaba, estaba malito, o estaba estresado, pasó lo que tenía que pasar, y finalmente esa fase de aceptación. Entonces, digamos que ese periodo, entre comillas, normal, es de aproximadamente, como lo decía, 3 a 6 meses. Entre 6 meses y un año, hablamos de que sigue siendo un proceso normal, pero en el que ya tengo que estar acompañándome y observando cómo se van dando esas cosas. Si después de un año mi duelo sigue siendo como si mi persona amada hubiese fallecido ayer, eso sí ya estamos entrando en el terreno de la depresión y hay que empezar a recibir un poco de apoyo más especializado, porque no es normal que tú te conectes con el dolor de la misma forma que en el momento en que se vivió la situación después de un año. Entonces, digamos que es la parte que uno asume que es normal. Ahora, es normal, por ejemplo, que yo haya elaborado mi duelo y que evoque en algún momento a esa persona y sienta nostalgia y melancolía. Eso no es malo. Les digo yo a mis pacientes, es parte de los recuerdos lindos. Esta mañana también compartí en consulta con alguien y le decía, mire,
Este año, frente a todos estos temas que hemos vivido de la pandemia, ha sido muy común que hagamos videos para todo. Entonces, en los cumpleaños han mandado videos con fotos de todos los años, de todas las reuniones familiares, de todos los compartires, y yo personalmente le dije a mi esposa, yo no quiero videos para el mío. A mí no me vayan a hacer ningún video porque yo ya me he metido, y perdóneme la confianza y la expresión, más de una chillada en todos estos cumpleaños que he visto, porque digo, mira cuántas cosas bonitas se han vivido y a veces uno ni se da cuenta de todas esas cosas. ¿Que esté deprimido? No, para nada. Fíjate que es el evocar y el conectarnos con todas esas cosas lindas que a veces hemos tenido en la vida y que se nos van olvidando. Entonces, fíjate que comentaba hace un rato que lo más importante es evocar y quedarnos con las cosas lindas de las personas, pero entender que somos de carne y hueso. Es decir, no somos ni de palo ni de piedra y tenemos todo el derecho a sentir, tenemos todo el derecho a expresarnos, pero tenemos todo el deber de ser felices en el día a día. Entonces, por eso les digo a mis pacientes que no hay procesos de duelo buenos o malos, simplemente hay que ir observando cada proceso, cómo se va dando, porque si el proceso empieza a interferir en tu calidad de vida, si el proceso está limitando tu existencia, ese ya no es un proceso tan sano. Fíjense que es normal que sintamos todo el dolor, que sintamos toda la pérdida, que elaboremos el proceso. Lo que no es normal es que tú dejes de vivir porque te quedaste anclado en ese dolor. Así es, queremos hacerle una pregunta a nuestros espectadores. Mientras tanto, vamos a ir hablando de las experiencias, porque así como decía el doctor, la muerte nos llega a todos, todos somos de carne y hueso, hasta ustedes como doctores, porque muchas veces se piensa que son seres que no pasa lo que le pasa a uno como un normal, digámoslo así. La muerte también les llega. Y la pregunta es para que vayamos leyéndolos a ustedes, nuestros espectadores. ¿Cómo ha sido la experiencia con la muerte en sus vidas y en especial la de un familiar cercano? Los vamos a estar leyendo y mientras tanto vamos a estar hablando sobre la experiencia con el doctor Ricardo. Bueno, mira, yo tomé pues en mi vida he visto, o he tenido que enfrentarme con situaciones de muerte con mis pacientes y ya de mi familia, ¿no? O sea, son dos cosas que de pronto uno puede aprender a manejar de manera diferente, una como profesional y otra como ser humano, ¿sí? Y como profesional, pues, cuando tuve el primer paciente que falleció, pues que yo tuve que hacerle una reanimación, que eso fue en el rural, yo recuerdo que yo sentía pues que realmente no podía yo manejar esa situación como yo pensé que me habían enseñado en la universidad. Pensaba que yo tenía esa capacidad de poder sacar a una persona adelante, de que superara ese proceso en el que estaba cercano a la muerte. Y me di cuenta que no, pues que era algo que era frustrante como médico, como profesional, pero que definitivamente no dependía de mí. Yo podía hacer todas las mejores cosas posibles para sacar adelante un paciente, pero si la hora y el momento de ese paciente y las funciones de su cuerpo ya no daban más para eso, no dependía de mí. No era la voluntad mía. O sea, que había algo más superior que está por encima de nosotros los seres humanos y los médicos que no podemos manejar, ¿no? Entonces, pues eso fue una experiencia en la que, pues, como médicos nosotros nos teníamos que enfrentar y que en cierta forma nos ayuda a entender también la muerte. Y a veces las personas la pueden ver como si fuera un poquito de parte de nosotros como insensible, ¿no? Realmente uno ya aprende a entender la muerte, a vivir con ella, a convivirla, pues cuando está manejando este tipo de pacientes que están cercanos a su hora de fallecer, ¿no? Ya en el tema familiar, cuando yo tuve pérdidas de familiares cercanos, pues la primera fue de niño también. Mi abuela, la madre de mi mamá, ella falleció, pero yo vi pues obviamente esa situación como muy trágica, muy dolorosa. Obviamente desde el punto de vista religioso, pues nos decían a nosotros de niños que ella se iba para otro sitio mejor, que iba a descansar. Bueno, pues fue una situación bien difícil de asimilarla en ese momento. Pero ya cuando crecí y empecé a ver las cosas, tuve una experiencia muy bonita con la muerte de mi abuelo, el padre de mi papá. Creo que él fue una persona que vivió una vida
muy bonita, muy satisfactoria en muchos aspectos y que tuvo sus errores, como decía Andrés anteriormente, sí, todos los muertos son buenos, ¿no? Él tuvo sus errores y sus cosas, ¿no? Obviamente, como cualquier ser humano, pero ese proceso de muerte de él fue un proceso muy bonito, porque fue un proceso en el que él se fue deteriorando y en el que no había una enfermedad que yo te diga, bueno, esa enfermedad lo va a consumir y se lo va a llevar. No, fue un proceso de deterioro biológico progresivo que duró más o menos unos 15, 20 días, en el que él empezó a dejar de comer, dejar de hablar. Él se fue soltando, realmente, se fue soltando. Él murió a los 93 años y eso fue una muerte muy bonita porque él murió en su casa, él se acostó a dormir esa noche, yo estuve con él el día anterior a su muerte y pues yo le estaba haciendo cosas desde la medicina alternativa que le podían ayudar a su proceso, pero como a nosotros los médicos nos enseñan es a preservar la vida y a veces no nos enseñan es a hacer un proceso de muerte bonita, una buena muerte, ¿sí? Un proceso bien, bien interesante. Entonces, la muerte de él fue muy bonita, se acostó de su cama, amaneció muerto y al día siguiente una tía de mi familia le dijimos a él cosas muy bonitas, estando él en su cama había muerto y le transmitimos todo lo bueno y lo positivo que él hizo en su vida, todas las cosas que siguiera adelante, que nosotros íbamos a estar muy bien sin él, o sea, le transmitimos cosas muy bonitas, que eso es lo que muchas veces en el lecho de muerte de muchas personas no les transmiten, porque las personas lloran y dicen, pero ¿por qué te fuiste? ¿Pero por qué te vas? No queremos que te vayas. Y eso es un proceso más difícil y más duro para esa persona que está en ese proceso de desencarnar, ¿no? Entonces, lo que hicimos con él fue decirle cada uno las cosas más bonitas, decírselas a su oído. Hay algunas hipótesis que dicen que el último sentido que pierde un muerto es el oído. Entonces, le hablamos cada uno a su oído y le dijimos todo lo que lo queríamos y que si siguiera adelante, que nosotros íbamos a estar muy bien acá. Entonces, mira que esa experiencia para mí fue muy bonita, realmente muy bonita y me enseñó mucho realmente de ese proceso de muerte, ¿no? Así es, vamos a hablar, a escuchar dos comentarios mientras tanto para seguir con el doctor Fonseca y su experiencia. Dice Dora Consuelo Duarte, creo que el duelo es diferente en cada ciclo de vida. Para un niño, adolescente, un adulto y una persona mayor son diferentes las maneras de afrontar. José Anuel Duitama dice, entender, comprender y aceptar la muerte es saber en vida que soy quién y qué estoy haciendo aquí en este planeta. Y así es una muerte trascendente. Doctor Fonseca, seguimos con usted. Bueno, muchas gracias, María Paula. Fíjate que estaba leyendo por aquí también un comentario de Francis Mendoza. Dice, considero el tema, si es difícil superar la muerte de un ser querido, ¿por qué se torna más difícil sobrellevar la pérdida de un ser que no nació y con el que no hubo vínculo? Fíjate que este es un tema que a veces no reconocemos y es que pensamos que los no nacidos no generaron vínculo y no, indiscutiblemente, fíjate que era un ser sobre el que se posaban muchas expectativas, sobre el que teníamos muchas ilusiones y pues se truncó una vida y ese, digamos que expectativa que teníamos, pues también genera un proceso de dolor, porque fíjate que era un proyecto que teníamos como pareja, entonces indiscutiblemente ahí también hay que hacer un proceso de duelo. En alguna ocasión acompañaba a una familia en el que la esposa perdió el bebé y su esposo, aparte de su pérdida de su bebé, tuvo la pérdida de su papá. Y entonces ella se sentía vacía porque sentía que nadie le prestaba atención a su proceso porque todo el mundo estaba centrado en la muerte del suegro. Y yo le decía, pues mira, es que indiscutiblemente no tenemos esa concepción de que ahí también había una vida y que él era importante para ustedes como pareja. Y yo les decía, mire, este ser que venía a tu vida simplemente vino a demostrarles que sí son capaces de construir familia, que sí son capaces de proyectarse como pareja. Entonces, fíjate que es un proceso de duelo también el que hay que elaborar ahí. Indiscutiblemente todos hemos tenido contacto en algún momento con la muerte. Recuerdo que mi primera experiencia fue cerca de los 8, 9 años y fue el fallecer de mi abuela. Y yo simplemente cuando ella falleció miré hacia el cielo y dije, mi abuelita es esa estrella que está allá y me quedé con esa concepción de que esa era mi abuelita.
Después otro proceso que evoco mucho es cuando ya era estudiante de medicina y fallece mi primer paciente y como decía Ricardo, pues uno piensa que va a salvar vidas y entonces si a uno se le muere un paciente en quinto semestre, pues uno lo que dice es yo no sirvo para esto y estoy a punto de botar la carrera porque yo decía esto no es para mí, o sea, yo esto es lo que va a tener que enfrentarme el resto de la vida y efectivamente entra uno en un conflicto en el que, como decía Ricardo, uno tiene que reconocer que siempre va a dar lo mejor por el otro, pero que independientemente de lo que uno haga, siempre va a tener esa batalla perdida. Y a los médicos nunca nos hablan de la muerte. La vivimos con ella todos los días, pero nunca tenemos unas clases que nos digan, mire, hay que enfrentarlo de esta forma, hay que hacer el acompañamiento. Es una vivencia que se va dando en el día a día y con la que vamos creciendo en el día a día. De tal forma que por eso fíjate que ese proceso, y vuelvo a la individualidad, es de un crecimiento espiritual individual y cada situación difícil te permite aprender algo. María Paula, no te escuchamos. Ay, perdón. Ya que estamos hablando de cómo afrontar esto, ¿qué se debe tener en cuenta? ¿Cuáles serían esos consejos que ustedes les podrían dar a nuestros espectadores sobre qué debemos tener en cuenta a la hora de manejar el duelo? Y más cuando es repentinamente y no estamos preparados. Y así como el doctor decía, no nos educa ni a ustedes ni a nosotros a afrontar el duelo. Bueno, yo creo que el tema del duelo es más difícil cuando uno no lo espera, como tú dices, ¿no? O cuando de pronto es antes de un proceso vital que uno está esperando. De pronto es más fácil de manejar un duelo de una persona o de un familiar que ya tiene sus años, que ya hay un deterioro físico, una enfermedad, y que uno a veces dice, bueno, ojalá se dé ese proceso para que descanse de todo ese sufrimiento. Mientras que un duelo de una persona que muere accidentalmente, que muere intempestivamente, o de un hijo o de una persona joven, pues es un poquito más difícil porque pues obviamente lo tomamos de una forma diferente porque pensábamos que esa persona tenía una expectativa de vida mucho mayor, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que lo principal para poder manejar un duelo es básicamente darle lugar a las emociones que vamos a sentir en ese momento sin luchar con ellas. Es decir, lo que decía anteriormente en una pregunta, decían anteriormente que si llorar mucho o llorar poco, ¿no? Realmente hay que permitirse y hay que darse esa oportunidad de que todas esas emociones de rabia, de culpa, de impotencia, de tristeza, de nostalgia se den y se den de una forma natural y que cada quien lo maneje a su manera, que no sea algo que sea limitado por un proceso que puede ser normal o anormal, entre comillas, pero yo pienso que eso es importante. Primero, no rechazar esa emoción, no luchar contra eso. Y segundo, tratar de cuidarnos y de ser muy compasivos con nosotros, ¿no? Y empezar a entender que realmente, si mi relación fue basada en el amor, ¿sí? Yo tengo que aprender a soltar y a liberar a esa persona, a ese ser querido, que obviamente no quiere decir que no recuerde muchas cosas de él, que no vaya a tener nostalgia en ese proceso, ¿sí? Que no vaya a haber melancolía conteniendo recuerdos, pero es hacer ese proceso lo más sano posible para que nosotros no reprimamos esas emociones y no nos cueste mucho más tiempo, ¿no? Así es. El doctor Fonseca, ¿qué consejos o tips daría para afrontar el duelo? Bueno, fíjate, María Paula y todas las personas que nos acompañan, me encantaría, si tienen lápiz y papel, que anoten las frases que les voy a compartir, porque es lo que me ayuda en mi práctica cotidiana a asumir con mis pacientes esos procesos de duelo. La primera frase es, yo te reconozco. Piense que es decirle a esa otra persona, así como decía Ricardo, el último sentido que se pierde es la audición, pero así ya no esté, así lo hayamos sepultado, así lo hayamos cremado, esa esencia, esa energía de la que hablábamos en algún momento, algo entenderá. Y es decir, yo te reconozco porque fuiste mi padre, porque fuiste mi hermano, porque fuiste mi madre, porque fuiste mi abuelo. Te reconozco por lo que fuiste en mi vida y te valoro por todo lo que compartimos durante esta existencia física. Entonces es la primera frase, yo te reconozco. La segunda frase,
yo te agradezco por todo lo que compartimos. Cuando hemos sido capaces de agradecer a ese otro, agradecer es una de las 7 herramientas de la vida para cambiar todo lo que queramos. Es decirle al otro, mira, independiente de todo lo que hayamos vivido, de todas las circunstancias que hayamos tenido, de las dificultades que hayamos podido compartir, de las vivencias que hayamos compartido en nuestra existencia, te agradezco todo lo que compartimos. La tercera es, yo te perdono. Te perdono por las cosas que no pudimos conciliar. Te perdono por las cosas que no pudimos hacer. Te perdono por todas esas circunstancias adversas que tuvimos que vivir. Y me perdono a mí mismo porque entiendo que era necesario que viviéramos esas situaciones para aprender algo que nos llevara por el buen camino a los dos. Y la cuarta, yo te dejo ir. Fíjense que muchas veces, y hablábamos anteriormente del apego, nos cuesta trabajo decirle al otro, vete, es hora de que descanses, yo voy a estar bien, yo me voy a seguir cuidando. Y fíjense que por eso son las 4 frases que me encanta compartir en mis pacientes, que les digo, nos permiten liberarnos de muchos dolores. El que se fue, desde mi perspectiva, seguramente estará bien. Y digo desde mi perspectiva porque yo siempre le afirmo a mis pacientes que para mí la existencia es hermosa, independiente de todo lo que se presente, es hermosa. Y por eso siempre digo que si esto es hermoso y para mí es un paraíso, pues al otro lado debe ser mucho mejor, porque ya no voy a tener un cuerpo que tiene hambre, que tiene dolor, que tiene sufrimiento, que tiene incomodidad. Es mi percepción y como siempre lo digo, cada uno tiene percepciones desde sus creencias, desde sus vivencias, pero les digo a mis pacientes, debe ser muy bueno. Entonces, por eso esas 4 frases las comparto, como les decía, con frecuencia para ayudar a sanar. Como lo mencionaba hace un rato, esto es un proceso y habrá una cicatriz, pero si el proceso es bien hecho, la cicatriz simplemente nos va a decir, esto pasó y la vida continúa, y desde una perspectiva netamente personal, creo que energéticamente en algún lado nos volveremos a reencontrar. Como alguien decía por ahí, en alguna dimensión, no lo sabemos, no hay quien haya vuelto desde el otro lado a contarnos que eso es así, pero si aplicamos las leyes energéticas, eso tendrá que pasar. Así es. Vamos a estar leyendo sus últimas preguntas para responderles, para también irnos con otra visión de la muerte, ¿no? Ya como estábamos hablando desde el principio, la muerte depende cómo nosotros lo tomemos. Doctor Ricardo, ¿cuál sería esa otra visión que le gustaría que nos fuéramos hoy de la muerte? Bueno, yo pienso que la muerte debe ser un proceso que debemos facilitar, que debemos pensar también como una forma de liberación, como decía anteriormente, ¿no? De soltar, de dejar atrás cosas, de reiniciar, ¿sí? Debemos aprender a morir en vida, a morir dejando las cosas a las que nos estamos apegando. Si yo aprendo en vida a morir a la pérdida de algo económico, a la pérdida de un trabajo, a la pérdida de una relación, pues va a ser más fácil el proceso cuando llegue la pérdida de un ser querido, pienso yo. La idea es que ese proceso de duelo y de muerte no sea un proceso sufrido, ¿sí? Y lo mismo, las personas que se aferran mucho a la vida, que se aferran a querer quedarse acá a costa de todo, también va a ser un proceso mucho más difícil. Yo me doy cuenta de eso en algunos pacientes que a veces no dejan ir a sus familiares y están en una situación muy difícil de salud y una situación muy trágica, pero los que los hacen retener en esta vida son muchas veces es la misma familia, que no quieren dejarlos morir y hacen todo a costa para que la persona siga viviendo a pesar de que está en una condición que prácticamente casi no es compatible con una vida digna, ¿no? Entonces yo pienso que lo importante es aprender de la muerte que nos libera y que nos permite seguir adelante y nos permite nacer a unas nuevas situaciones de vida. Y pues en el caso de la muerte física, pues nos ayuda a nacer a la vida espiritual, que obviamente puede que no conozcamos o no entendamos muy bien, pero
pero cada quien en su creencia y en su vivencia espiritual seguramente tiene esa esperanza también de que hay algo después de la muerte, ¿no? Así es. El doctor Fonseca. Sí, yo pienso que lo más importante para mí en este conversatorio es quizás la frase inicial, porque fíjate que tenemos que vivir con intensidad cada momento, es disfrutarnos nuestra vida hoy, aquí, ahora. A la negra no le va a dar Alzheimer. Quienes me conocen saben que manejo con frecuencia ese término porque les digo que ella en algún momento nos va a hacer extensiva su invitación y cuando la haga no habrá reversa, de tal forma que cada día que abrimos nuestros ojitos debe permitirnos vislumbrar las cosas bellas de esa existencia. ¿Por qué? Porque cuando nazcamos a ese estado espiritual, veremos cosas diferentes de las que no tenemos certezas. Y como les digo todos los días a mis pacientes, mire, si conocemos de esta, disfrutémonos esta, y si lo otro que no conocemos es tan malo, pues sufrimos allá. Pero esto que es bueno, disfrutémonoslo. Entonces, fíjense que por eso el vivir cada día a plenitud es lo que, como decía Ricardo, nos favorece que tengamos un proceso de muerte, digamos que como debe ser. Muy frecuentemente el miedo a la muerte es ese miedo a vivir el día a día a plenitud y estar aplazando, aplazando, aplazando. Así es. Vamos con las últimas preguntas y dice Lina Corrales. ¿Se podría pensar que una persona que murió no está descansando porque sentimos su energía o su presencia, doctor Ricardo? Bueno, en eso sí, ahí nos vamos a meter en cosas un poquito fuera de un poquito metafísicas, ¿no? Pero bueno, no está mal. O sea, yo puedo darte de pronto mi concepto, mi sentir con respecto a eso, ¿no? Y obviamente es un concepto que pues no estoy tratando de venderle a nadie, ni que nadie me lo crea, ni que nadie diga, no, pues eso es la realidad. No, realmente es lo que yo puedo sentir. Yo siento que el proceso de desprenderse de un muerto, el proceso de desencarnar es un proceso que lleva un tiempo, ¿sí? Y que no es inmediato en ese momento y que va a durar esa persona o esa energía que podemos llamarle alma, espíritu, como ustedes crean, va a durar un tiempo seguramente en ese proceso de poder irse a otro plano, ¿no? Que seguramente es el plano espiritual que estamos hablando, ¿no? Entonces sí, considero que sí hay un tiempo en el que una persona desencarna puede quedarse y sentir esa energía. E incluso hay muchas personas que sueñan con esas personas que han muerto precisamente unos días después de que fallecieron, ¿no? Y pues para mí, o sea, lo que te digo, en mi sentir, yo creo que sí hay un proceso de desencarnar que lleva un tiempo, seguramente en este plano, y que vamos a poder sentir esa energía de nuestro ser querido. Así es. ¿El doctor Fonseca quiere agregar algo? Claro, fíjate que evoco las palabras de Ricardo en que decía que yo no quiero que me crean, porque es algo que hemos trabajado durante los años que hemos dictado seminarios, compartiendo que no tenemos verdades absolutas, tenemos un conocimiento, tenemos unas experiencias y una cosa son las creencias y otra cosa es la sabiduría. Y siempre que compartimos información les decimos, mire, verifiquen la información y disfruten de la información. El hecho de que me funcione no significa que tenían la razón. El hecho de que no me funcione no quiere decir que no sirva. Puede que a otras personas le funcione y es su propia sabiduría. Entonces, como lo decía Ricardo, estos temas de los desapegos, de que lo siento, tienen que ver con cosas, digamos, creencias y concepciones religiosas. Yo personalmente les digo a mis pacientes, mire, si uno ya está en ese estado espiritual, de las primeras cosas que, digamos que desde mis creencias y de lo que yo he estudiado, es que ya no hay sufrimiento por el otro, porque una de las cosas que se quita es el sufrimiento. Entonces, ya no voy a estar apegado a este plano terrenal porque pobrecito, mire toda la falta que le estoy haciendo. No, puede que, como decía Ricardo, esté haciendo ese acompañamiento ahí. Algunos lo llamarán ángel de la guarda, otros lo llamarán es mi papá o es mi mamá o es mi tío que me sigue acompañando. Pero como lo decía, allá en el corazón de cada uno vive a través de los recuerdos y de las cosas lindas que se compartieron. Entonces, pues digamos que nadie tiene certezas de qué pasa allá.
Entonces, todo lo que podamos elaborar va apegado a las creencias, va apegado a las concepciones de cada uno y, como siempre lo digo, a lo que cada uno lo haga feliz. Porque si algo me genera mi bienestar, gozo, paz y tranquilidad, eso es lo que está bien conmigo. Si algo me genera disconfort, incomodidad, sufrimiento, malestar y enfermedad, eso tengo que replanteármelo. Es a lo que yo denomino resultados de vida. Entonces, cada uno tiene que ir haciendo su balance en esos resultados de vida y evaluando. No todo es bueno para todo el mundo. Entonces, por eso vuelvo al punto de la individualidad. Cada quien rescata lo mejor de su proceso. Así es. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, doctores. Muchas gracias a los espectadores por acompañarnos, por desahogarse un poco con nosotros. Nos gustaría saber qué temas les gustaría que trataremos en estos conversatorios. Recuerden que los estamos haciendo cada 15 días por los canales de YouTube de los doctores. Y nada, muchas gracias, doctor Ricardo. Muchas gracias por esta noche. Gracias, María Paula. Gracias, Andrés. Como siempre, un placer estar con ustedes y transmitir pues nuestras vivencias, nuestro conocimiento, ¿sí? Y que es una oportunidad muy, muy, muy grande para nosotros y que ojalá sea esta información que transmitimos sea muy valiosa para todas las personas, ¿no? Así es. Doctor Fonseca, muchas gracias por acompañarnos esta noche. María Paula, Richie, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, de verdad, de corazón. Esperamos que hayamos podido aportar algo en esos procesos. Alguien comentaba aquí que muy importante en este momento, sabemos y por eso queríamos tratar este tema porque es un momento difícil. El estar en esta nueva realidad de la pandemia pues ha hecho que tengamos que modificar muchas de las cosas que vivíamos como procesos de muerte y de duelo. Entonces, como siempre lo hemos compartido, saben que cuentan con nosotros, que es un espacio que hemos abierto junto a Ricardo para aportarles desde la distancia en lo que podamos seguir ayudando. Cuenten con nosotros. Un abrazo grande para todos y pues cualquier cosa quedamos muy al pendientes. Un abrazo virtual. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Recuerden que ahorita los números de los doctores van a aparecer. Se pueden también contactar por ellos con los canales de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en 15 días. Chao, chao. Chao. Chao a todos.